Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Soy Enrique Rodal y estaré acompañándolos. Para dirigir esta sesión, le doy la bienvenida también a la profesora Montserrat. ¿Cómo está, maestra? Muy bien. Es un placer estar con ustedes para trabajar juntos un contenido más de la asignatura Lengua Materna. Espero que se encuentren muy bien en su hogar o desde donde nos acompañen y que continúen con todas las medidas necesarias para cuidarse. Esta sesión se titula Nuestro Reglamento Escolar y estará destinada a organizar normas en reglamentos con marcas gráficas, es decir, a reconocer la organización de las normas utilizando diversos elementos como numerales, viñetas. Es importante que conforme se vayan presentando las distintas actividades y ejercicios, los vayan realizando y también que tomen notas en su cuaderno de lengua materna, de lo que aprendan y de las dudas que tengan en torno a esta sesión. Iremos paso a paso identificando, reflexionando, practicando los elementos que integran un reglamento escolar. Así es. Les pedimos tener a la mano su cuaderno de lengua materna y un bolígrafo para realizar las actividades que les vayamos proponiendo. También recuerden tener cerca su libro de texto de lengua materna. Ahí encontrarán más información para ampliar lo aprendido o resolver las dudas que surjan durante la sesión. ¿Están listas y listos? Entonces, comencemos. Durante nuestra vida, en diferentes lugares y momentos hemos leído un reglamento o tal vez hemos escuchado sobre alguno. Incluso nos han pedido que respetemos y sigamos las reglas. Están tan presentes que podemos decir que los reglamentos forman parte de nuestro día a día. ¿Recuerdan en este instante alguno? Tal vez ustedes practiquen algún deporte, como básquetbol, fútbol, y para ello asisten a un deportivo en el que pueden jugar, enfrentarse a otros equipos, pasar un buen rato, divertirse y mantener en movimiento su cuerpo. Seguramente, en este lugar hay un reglamento para el uso de las instalaciones, el cual se tiene que respetar, de lo contrario pueden sancionarnos. O quizá recuerden el reglamento de alguna biblioteca, que establece cuáles son las reglas que deben seguirse para el préstamo de los libros, el uso de la sala de lectura o la solicitud y renovación de credencial. Esos reglamentos los conocemos muy bien, pero ¿qué pasa con las reglas de la vida diaria? Con esas que regulan nuestra conducta en casa, con los familiares o con los compañeros de la escuela. Esas de repente son más difíciles de establecer, como veremos en el siguiente video. Oye, nosotras necesitamos ensayar nuestro baile. La presentación será el sábado. Nosotras tenemos partido el sábado también. Necesitamos practicar. Nosotras llegamos primero, así es que vamos a ensayar. Aquí está puesta la red, así que nosotras la vamos a usar. Pues de aquí no nos movemos. ¿Ah, sí? Pues nosotras tampoco. A ver quién puede más. Los conflictos son situaciones en las que los pensamientos, las necesidades, los intereses y los valores de dos o más personas se contraponen. Nosotras necesitamos ensayar nuestro baile. La presentación será el sábado. Nosotras tenemos partido el sábado también. Necesitamos practicar. ¿No pueden ensayar en otro lado? Este espacio nos sirve porque es más amplio. Les propongo que revisemos los horarios en que está libre la cancha y los dividamos. Todavía faltan 4 días para el sábado. Está bien, nosotros también trataremos de ensayar en otro lugar algunas partes del baile, pero sí necesitamos la cancha. De acuerdo. Suerte en su baile. Suerte en su partido. Emplea el diálogo, la empatía y la negociación pacífica para resolver los conflictos. Con una actitud positiva y cediendo razonablemente, ambas partes pueden llegar a un acuerdo y resultar beneficiadas. En estos casos, ¿creen que sea posible, además de llegar a acuerdos, crear un reglamento para evitar que las alumnas y los alumnos se enfrenten o tengan conflictos? Yo recuerdo que en la escuela
Las canchas de básquetbol estaban en el patio, pero no había suficiente espacio como para que estuviéramos unos en recreo y otros jugando básquetbol. Y nos costaba mucho trabajo ponernos de acuerdo. Si hubiera habido un reglamento para las áreas comunes de una escuela, nos hubiéramos ahorrado muchos conflictos. Eso es muy cierto. En general, cuando pensamos en los reglamentos, se nos ocurren algunos como los que señalé al principio, para lugares donde es muy evidente que se debe ordenar la conducta. Pero, pensando en la escuela, también habría que tener reglamentos para el uso de áreas como las canchas o el patio, que muchas veces son lo mismo, como en tu escuela. ¿Para qué otras áreas se les ocurre que se podrían crear reglamentos? Yo creo que podríamos también escribir algunos para los baños, para que se mantengan limpios. Por ejemplo, o para la cooperativa o tiendita de la escuela, para la biblioteca, como habíamos dicho, los salones de talleres o las áreas verdes, si es que las hay. Pero me parece importante que estas reglas no solo se digan, sino que estén escritas y sean visibles para que las alumnas y alumnos las tengan presentes y así no tengan pretexto para no cumplir con una sana convivencia. Así es. En todos esos lugares nos vendría bien tener un reglamento y, por supuesto, tenerlo escrito para poder recurrir a él en cualquier momento. Ahora, los invito a que se detengan un momento y piensen en cuáles de los lugares que visitan frecuentemente hay un reglamento que deben respetar y cumplir. Traten de ubicar esos espacios. ¿Cuáles son? ¿Quiénes les dieron a conocer el reglamento? ¿Era necesario el reglamento? ¿Estaba pegado en un sitio visible o se los dieron impreso? Seguro que recordaron varios lugares y momentos en los que un reglamento fue pieza importante para realizar alguna actividad o ingresar y permanecer en un sitio o recibir un servicio. Como observaron, los reglamentos son un conjunto de lineamientos o reglas y son importantes porque regulan la convivencia entre un grupo de personas. Esto significa que quien acude a cualquier institución, sea escuela, biblioteca, hospital, cine o el que se les ocurra, tiene la obligación de conocer y respetar las reglas que corresponden a cada uno de esos lugares. A continuación, veremos algunos ejemplos de reglamentos para que los reconozcas, pero también para que observes que tienen ciertas diferencias. Veamos. Como pueden observar, este reglamento contiene un encabezado con un logo de quien lo emite, además de un título con letras mayúsculas y en negrita, que señala el espacio que regula. Después, presenta las reglas numeradas. Reglamento de clínica de admisión. 1. Los alumnos en rotación deberán de presentarse con el uniforme limpio, completo, no traer prendas de manga larga. 2. Las mujeres deberán presentarse siempre con el cabello recogido. 3. Únicamente podrán permanecer en la clínica los alumnos asignados en su horario de rotación. 4. Queda prohibido introducir alimentos y/o bebidas. 5. Puntualidad. 15 minutos de tolerancia. Transcurrido este tiempo, tendrán retardo y deberán cumplir con su horario de rotación, así como un horario extra dentro de los siguientes 5 días hábiles. 6. El alumno que no asista a la rotación asignada tendrá falta y se registrará en la materia de odontología preventiva y comunitaria. 7. Las faltas no se justifican. En cambio, antes se agrega una portada, luego inicia con un capítulo 1, mismo que contiene un artículo 1 y el desarrollo de las reglas en números romanos. Como pueden observar, la organización es más compleja que la del primero. Título segundo de las normas de circulación. Capítulo 1. De la circulación de peatones. Artículo 5.
Los peatones deben guiar su circulación bajo las siguientes reglas. 1. Obedecer las indicaciones de los agentes, personal de apoyo vial, promotores voluntarios, así como la señalización vial. 2. Dar preferencia de paso y asistir a aquellos que utilicen ayudas técnicas o a personas con movilidad limitada. 3. Cuando utilicen vehículos recreativos o ayudas técnicas motorizadas en las vías peatonales, dar preferencia a los demás peatones. Conservar una velocidad máxima de 10 km por hora que no ponga en riesgo a los demás usuarios de la vía. En este tercer reglamento observamos también que se agrega una portada y después los capítulos. En este caso, retomamos el número 8, que se refiere al comportamiento de los usuarios en una biblioteca. Y podemos notar que el desarrollo de las reglas se redacta a modo de artículos. Capítulo 8. Del comportamiento de los usuarios. Artículo 31. Los usuarios de la Biblioteca Vasconcelos deberán hacer uso correcto de las instalaciones, acervos, servicios, mobiliario y equipo de la biblioteca. Deberán respetar los lineamientos y las indicaciones del personal bibliotecario, seguridad y protección civil, para el funcionamiento del edificio, servicios y situaciones de contingencia que se presenten. Toda pérdida o daño a los recursos de la biblioteca será sancionado y, en su caso, turnado a las autoridades competentes. Artículo 32. Los usuarios deberán registrarse al hacer uso de los servicios en las salas braille, lengua de señas, música, multimedia y sala infantil de la biblioteca. Artículo 33. La Biblioteca Vasconcelos cuenta con una sección de guardarropa o paquetería. Los usuarios deberán depositar ahí sus bolsas, portafolios y paquetes antes de hacer uso de los servicios de la biblioteca. Piensen en el reglamento de su escuela. ¿Recuerdan cómo estaba organizado? ¿Era extenso o era breve? ¿Estaba dividido en apartados? ¿Qué información presentaba en cada apartado? Haciendo memoria, yo recuerdo que el reglamento de mi secundaria era medianamente extenso y que estaba dividido en varios apartados, sobre el uniforme, la puntualidad y otros aspectos semejantes. ¡Qué buena memoria tienes! Efectivamente, los reglamentos se organizan de manera específica y para ello se suelen usar ciertas marcas gráficas. Para conocer más al respecto, los invito a ver el siguiente video. Los reglamentos pueden estar redactados en tiempo presente. Por ejemplo, respeta el material de tus compañeros de clase. O en tiempo futuro. Por ejemplo, respetarás el material de tus compañeros de clase. Otros están redactados en modo imperativo. Por ejemplo, ser puntual en su cita. También los hay redactados en modo indicativo. Por ejemplo, los adultos mayores deben acudir acompañados por un familiar. Y algunos más están redactados con perífrasis verbal. Por ejemplo, el personal médico debe utilizar uniforme. Los diferentes tipos de reglamento comparten semejanzas, ya que tienen una estructura general y usan como unidad básica los artículos clasificados en diferentes capítulos o apartados. Aunque también tienen diferencias, porque algunos son muy extensos y suelen estar divididos en capítulos. Por lo general, los apartados de un reglamento son: encabezado, que incluye el título y menciona la finalidad del reglamento. Le sigue el preámbulo, en el que se explica el tema que aborda el reglamento o aquello que se necesite conocer antes de leer el reglamento. Después están los capítulos o segmentos, que se pueden organizar de lo general a lo particular o viceversa. En los artículos o apartados se señala tanto lo prohibido como lo permitido, así como el modo de hacer las cosas. Por lo general, los reglamentos se redactan de manera que las reglas tengan un carácter colaborativo y no prohibitivo.
Posteriormente, se establecen las sanciones que se aplicarán sobre quien no cumpla las reglas. Y al final está el sello, rúbrica o cualquier signo que confirme la autoridad que emite el reglamento. Para que los reglamentos sean fáciles de comprender, deben ser específicos, claros, explícitos, ordenados e imparciales. Este video sí que contenía información para que puedan elaborar su reglamento escolar. Señalaba en qué tiempo se redactan las reglas, qué se usa para desarrollarlos y la estructura que deben tener. Así es, pero nos vamos a centrar en cómo se estructuran. Pongan atención. En esta primera imagen de nuestro reglamento muestra, podemos ver el encabezado que en general se escribe con mayúsculas y con un tamaño de letra más grande que el del resto del texto. Debajo se puede escribir el nombre de la escuela a la que pertenecen los alumnos. En el propósito, por otro lado, se señala para qué sirve o qué se requiere. Es decir, es una guía para lograr la convivencia, respeto y trabajo en la clase. Además, ambas están centradas, lo cual es usual en este tipo de formatos. Veamos la siguiente imagen. Ahora observen nuestro apartado más importante, que es el de los capítulos o segmentos. Algunos reglamentos agregan los números romanos o los arábigos o viceversa, para diferenciarlos de las oraciones introductorias y las reglas como tal, como lo señala la flecha. En otros casos, se pueden anteponer a cada regla, en lugar de números arábigos, como se observa, incisos acompañados de letras mayúsculas o minúsculas o con viñetas. Veamos la tercera imagen de nuestro formato. En esta imagen podemos observar que se agrega un apartado 2 que se refiere a las sanciones. Si se fijan, el número 1 romano es de las reglas, pero el 2 es el que se refiere a las sanciones. También se agrega una rúbrica, que en este caso es la firma de quien valida lo que se ha escrito en el reglamento, o se agrega un sello, que podría ser el de la dirección de la escuela, pero en este caso también podría ser el del representante del grupo. Finalmente, observemos nuestra cuarta imagen. Como pueden ver, en esta imagen hay marcas específicas, ya sea cursiva, subrayado o negritas, para enfatizar o remarcar la importancia de nuestras reglas. En este caso, solo podemos usar en el texto una forma, es decir, si usamos subrayado, no usamos negritas o cursivas. Hasta ahora, estos serían los señalamientos más importantes de la estructura de un reglamento. Maestra, ya con eso podemos hacer el reglamento sin problema alguno, pues ya identificamos qué es, para qué nos sirve y qué pasaría si no lo tuviéramos. También sabemos qué tipos de reglamentos podemos encontrar, que todos los reglamentos llevan título y que este se escribe con mayúsculas, negrita y centrado, que después del título va un propósito. Con todo esto que sabemos, ya cada uno en su casa podría hacer un reglamento, ¿no? Bueno, aún nos faltan algunos aspectos muy importantes y uno de ellos es cómo debemos escribir las oraciones, es decir, las reglas de nuestro texto. Hay 4 aspectos que en general debemos observar al momento de escribirlas y son: deben ser breves, sencillas, precisas y claras. Lo que sí observo, profesora, es que cada regla debe de iniciar con mayúscula y terminar con punto y aparte. ¿Es así? Enrique, esa es buena observación, porque de otra manera, quien lee las reglas podría confundirse. Muy bien, alumnas y alumnos, ahora el reto es que ustedes, a partir de lo visto,
realicen su propio reglamento escolar y pongan en práctica lo aprendido en esta sesión. Así es, pues al realizar un reglamento no solo ponen en práctica lo aprendido, sino que se dan cuenta de sus propias actitudes y cómo pueden mejorar como alumnas y alumnos y, claro, como personas que interactúan en un espacio común. Ahora, para poner en práctica lo que hemos visto de las marcas gráficas y poder comprender mejor su uso, les propongo que realicemos la siguiente actividad. ¿Me ayudas? Observemos detenidamente el siguiente reglamento y reflexionemos. ¿Listas y listos? Espero que hayan observado con mucha atención. Enrique, dime, ¿qué observas en este reglamento? Que no se distingue el título del reglamento y está escrito en letras minúsculas. Muy bien. Recordemos que es muy importante dar a conocer el título del reglamento para que todos sepan a dónde pertenece este. Además, podemos resaltarlo si lo escribimos en negritas para hacer énfasis. ¿Notaste alguna otra cuestión que no esté bien o que sea ambigua? Sí, solo se distingue dónde inicia el segundo apartado, ya que en el primer apartado se omitió incluir el número para identificarlo correctamente. ¡Excelente! Es indispensable que se enumeren todos los apartados. Esto es con la finalidad de dar a conocer dónde inicia y termina cada uno de ellos. Además de saber por cuántos apartados está conformado el reglamento. Enrique, ¿qué otro problema podemos detectar? Que no tiene una secuencia clara al enunciar las reglas, ya que en el primer apartado se inicia con una letra del alfabeto al azar, posteriormente cambia a números arábigos y finalmente a números romanos, lo cual es confuso ya que no sigue una secuencia clara. Muy bien. Hasta ahora has detectado correctamente los problemas que presenta este reglamento. ¿Pero esos son todos? ¿O hay alguna otra cosa que notaste? Creo que sí. Podría ser que en el apartado de las sanciones se hace énfasis en la palabra atención, pero no quedó claro. ¿Cuál es el motivo? Muy bien. Recordemos que podemos dar énfasis a aquellas palabras o frases en las cuales queremos que la gente ponga más atención. Esto es con el fin de resaltar su importancia. Por tal motivo, se deben seleccionar palabras o frases que cumplan con este cometido y no seleccionar palabras al azar. Enrique, ¿eso fue todo lo que detectaste? Solo una cosa más. Considero que la última regla del primer apartado es ambigua, ya que no se especifica en qué momento o lugares se debe aplicar la regla. Tienes mucha razón. Recuerden siempre que todas nuestras reglas deben ser puntuales y claras para que no generen confusión y todos puedan acatarlas sin mayor problema. Finalmente, veamos cómo debería estar este reglamento para que todo aquel que lo lea pueda entenderlo a la perfección. Reglamento interno de primero A. Escuela Secundaria Diurna número 177. Este reglamento es una guía para lograr la convivencia, el respeto y trabajo en la clase. De las reglas que deberán seguirse: 1. Respetar a los compañeros, compañeras de clase. 2. Entregar a tiempo los trabajos. 3. Mantener sus espacios de trabajo limpios. 4. Prohibido comer en la biblioteca escolar. De las sanciones: 1. A la tercera llamada de atención se aplicará el marco para la convivencia. 2. Todos los trabajos que se entreguen fuera de la fecha establecida tendrán una calificación inferior. Profesor, alumnas, alumnos. Así concluimos esta sesión. Les recuerdo
que el aprendizaje esperado que nos propusimos analizar durante estos minutos es el de participa en la elaboración de un reglamento escolar. Y nos centramos en las formas en las que debemos redactar y organizar el contenido del reglamento con las marcas gráficas. Ahora tienen todas las herramientas para redactar y organizar su propio reglamento para el aula, para la familia o para cualquier situación en la que ustedes consideren que les sería útil tener un reglamento para mejorar la convivencia, como lo mencionamos durante la sesión.